Hola, buenos días. Bienvenido a esta meditación del día de hoy, que está basada en el libro de Éxodo, capítulo 22, los versículos del 1 al 15. Juicio justo y razonable. Después de la salida de Egipto, para cruzar el trayecto hacia la tierra prometida, Dios les dio mandamientos y diversas leyes para que tuvieran una buena convivencia. Habían estado 430 años en Egipto como esclavos y vivían bajo otras leyes, pero ahora debían de cambiar su manera de vivir bajo las leyes de Dios. Estas leyes incluían la restitución del daño cuando alguien causara daño a las personas o a sus propiedades. Leamos. Cuando alguno hurtare buey u oveja, y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución, si no tuviere con qué será vendido por su hurto. Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Dios les había dado anteriormente mandamientos, y uno de ellos es: no hurtarás o no robarás. Y aquel que transgrediera este mandamiento debería de restituir el daño causado. Es muy interesante ver cómo el verso 1 es aplicado muchos años después al mismo rey David, cuando se juntó con Betsabé, y ella era la esposa de uno de sus soldados llamado Urías. En 2 de Samuel, capítulo 12, verso 5, cuando el profeta Natán confronta a David, el verso 5 dice: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe de pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y David cita exactamente esta ley, que tendría que pagar 4 veces más lo que había tomado, y esa es la ley que seguía vigente. Las leyes de Dios son justas y por tanto tienen una consecuencia para el que las transgrede, y aquel que es afectado va a recibir restitución. Si alguno hiciere pastar en campo o viña, y metiere su bestia en el campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos quemare mieses amontonadas o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. En ocasiones se puede causar daño a otra persona, tal vez de una forma no intencional o de una forma en que no era la intención de hacer ese daño. Pero las leyes de Dios también establecen que se escudriñará el corazón para encontrar la verdad, y de cualquier forma el afectado recibirá restitución por el daño que ha recibido. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere: esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenare pagará el doble a su prójimo. También en este versículo es muy interesante ver cómo en el Nuevo Testamento también habla acerca del fraude, pero habla también y vemos también aquella conversión de un hombre llamado Zaqueo, que encuentra a Jesús, y que una vez que lo encuentra, su vida, su manera de vivir es totalmente transformada. Lucas 19:8 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor:
He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno o buey u oveja o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere o fuere estropeado o fuere llevado sin verlo a nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño, y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Pero si alguno hubiere tomado prestado bestia de su prójimo y fuere estropeado o muerta, estando ausente su dueño deberá pagarlo. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, recibirá el dueño el alquiler. En este pasaje lo que podemos notar es que aparece muchas veces esta palabra, la palabra prójimo. Y Jesús nos enseñó también la mejor forma de evitar hacer daño al prójimo, y esto es amándolo. Mateo 22:39 habla de este segundo mandamiento, dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos, dice, depende toda la ley y los profetas. Así es que conozcamos, aprendamos y vivamos según la palabra de Dios. Es una bendición vivir bajo las leyes de Dios, conociéndolas y viviéndolas. Pues que Dios te bendiga mucho. Y les mandamos un abrazo y nos escuchamos en la próxima. Dios les bendiga.